Porque ¿Cómo que no como sabes no dónde? vine la semana Pero ¿cómo que no sabes que dónde te y no quedaste leí si la yo mandé semana un pasada, mensaje? pero Yo, escucha. ajá. O sea, porque yo no vine la semana pasada, ¿verdad? Entonces, leer. Y entonces no supe, o sea, sí es la semana próxima, pero no sé si llegué hasta la otra semana. ¿Me explico? Quedé un poco confundido. Ok, bueno, vamos a darle porque Ajá. Este, bueno, nada, ¿cómo le fue con Tanizaki? ¿Qué tal? ¿Leyeron a Tanizaki o se perdieron en Tanizaki o no leyeron a Tanizaki? ¿Qué pasó con Tanizaki? ¿Dónde está el pana? ¿A dónde nos Yo llevó leí Tanizaki? también. Ok, ok. Se enteraron del teatro. ¿Estás muteado, Miguel? No sé si estás hablando con nosotros o estás No, hablando con está el con panit, el empleado. con el panita de allá de la Lo ferretería. botado. Miguel, ¿lo votaste? ¿Lo votaste? ¿O le pagaste? Qué bol. ¿Estás muteado todavía? No se escucha nada. Bueno, este... Que lo tienes muteado tú. Yo sí lo escucho, lo tengo muteado. Ah, yo lo tengo Déjalo muteado. tú. ¿Cómo es posible que yo lo tenga Sí. muteado? ¿Por Sí, qué? porque lo muteaste la semana pasada cuando se puso a hablar con el empleado y no lo desmuteaste. Claro. ¿Y ahora dónde carajo? Ya va, marico, que tengo que... Ajá, ya. Descubrir dónde te Clic desilencio sobre para tu mí ya. pantalla. Ajá, ya. Ya te desilencié. Ahora sí te puedo escuchar, discúlpame. No, no pasa nada, tampoco está diciendo nada importante. Ok, No, ok. marico, que me reconcilié con Tanizaki, pues. Ya me gusta la nota del teatro y los no, no sé, ¿cómo se llaman los otros trajes? Los katanas, no, katana no, ¿cómo se llama la vaina? Él habla de tres referencias teatrales ¿Mm? que además las remite desde el año 504 en adelante, ¿no? El tipo se va para atrás, del año 504, desde que se creó el teatro de títeres, que son títeres como burda de rígidos, que el escritor de las piezas teatrales de esos títeres está considerado como el Shakespeare japonés, y es como un bicho también de la media, pero japonesa. Este, y habla de dos tipos de teatro rechísimos que son una referencia a nivel mundial, que aquí en Caracas se vio teatro de ese tipo en los festivales de teatro de Caracas, cuando se hacía el famoso Festival de Teatro de Caracas, no el Festival de Teatro de Chávez, sino el que pertenecía a Carmen Ramia, al del Ateneo de Caracas, que fue referencia además internacional en Bogotá, etcétera, etcétera. Y aquí vino a Venezuela mucho teatro kabuki y mucho teatro no, que son los teatros que él referencia acá en el ensayo. Habla de la belleza del teatro y además se hinca bastante y se apasiona en el hecho cómo ese teatro debe presentarse a nivel de luz, ¿no? Habla de cómo ese teatro sin la sombra es un teatro medio muerto por la cantidad de luz que lo baña en un escenario, por el brillo de los trajes, que él los equipara al hecho de que los brillos del traje, los colores, muchas veces estaban bordados en oro, y que el oro era un metal que relucía en la oscuridad, y por eso la belleza del oro, que era capaz de brillar en medio de una penumbra. Que eso es un poco, que eso es algo que yo creo que los japoneses, de alguna forma, de la manera como lo reseña Tanizaki, es algo como sumamente idiosincrático como lo apunta Tanizaki, porque pienso, por ejemplo, en la forma como Occidente utilizó el oro en lo que tenía que ver con espacios de ritual, ¿no? Como las iglesias, que hacían estas grandes iglesias con esas campanas hacia arriba de largos metros,
Y muchas veces, yo por ejemplo, yo visité en Ecuador una iglesia, que es la iglesia de Pedro, es una iglesia muy bella, eh, y es una iglesia de piedra, pero cuando tú entras hacia arriba, los arcos están chapados en oro, y hay un espejo en el centro del recinto, donde hay un espejo con el que puedes mirar a través del espejo el techo de la iglesia, y lo único que hace ese techo realmente es brillar, ¿no? Con este color de oro tan profundo, que es como prender el bombillo de 100 vatios para Tanizaki, ¿no? A Tanizaki, digamos que más bien se va hacia una sutileza de ese brillo, porque imagínense ustedes lo que significa contemplar el metal en medio de la penumbra, o sea, la forma de ese brillo, ¿no? O sea, que es tan especial y que es tan particular que Tanizaki apunta su mirada sobre ese evento tan cotidiano, solo posible en un espacio netamente japonés, ¿no? O sea, una vez más aquí Tanizaki defendiendo su cultura, Tanizaki aquí metiéndose en las entrañas de las formas como los japoneses han visto la luz desde que el japonés es japonés, ¿no? Ese japonés feudal, el tema de cómo los samuráis, los caballeros en aquella época se vestían de una manera tal que los hacía realzar la belleza japonesa a pesar del que japonés es muy pequeño. Habla justamente de la fenomenología del cuerpo de la mujer y habla de que las japonesas de la antigüedad eran casi como un palo de escoba, referencia al hecho de que los senos de la mujer japonesa son tan delgados como un papel, que sus pechos son completamente aplanados y que su cuerpo además se asimila mucho a la forma como está diseñado el cuerpo de la marioneta a la que él hace referencia dentro del teatro de marionetas, que es una marioneta rígida y es una marioneta plana que poco se mueve, ¿no? Pero que tiene un arte y que siempre está acompañada por un instrumento de 3 cuerdas que es absolutamente tradicional de la cultura japonesa. Y fíjense ustedes cómo él se va involucrando en esos pequeños detalles. Es que imagínense, o sea, piénsenlo realmente a nivel histórico. Si nosotros pusiésemos la mirada y tuviésemos una historia acérrima como esa, quizás nosotros podríamos, o sea, imagínense que la tradición de los Diablos de Yares es una tradición que viene desde el año, no sé, 100 después de Cristo, ¿no? Aquí en Venezuela. Pero eso no fue así, ¿no? Pero en el caso de los japoneses sí, en el caso de los japoneses él llega a referenciar la tradición incluso a inicios del año 500. Y qué interesante eso porque imagínense si profundiza aún más. Es algo que tiene como mucho, una antigüedad cultural que, bueno, que los hace tan específicos. Y hay una vaina que a mí me apasiona de este ensayo, que justamente Tanizaki apunta esa especificidad en la sombra, ¿no? En, en cómo la penumbra es un espacio donde ellos como japoneses ven belleza en las cosas. Las cosas se les revelan con belleza. Y bueno, no es moco de pavo, habla de los colores de los trajes, habla de colores, habla de cómo los colores funcionan en la oscuridad para brillar, habla de los colores que son importantísimos para el brillo en medio de una penumbra, de esa, de esa belleza de la composición una vez más del espacio Tokonoma, que es un espacio realmente que para Tanizaki tiene un valor primordial, ¿no? Es una sala de espera absolutamente vacía con un decorado de luz. Y en medio en penumbras. Que si uno, imagínense ustedes si uno viviese en un espacio así, ¿no? No estaríamos tropezándonos con los muebles quizás en la madrugada. Estaríamos más bien como caminando al vacío para llegar a una poseta. Entonces, bueno, me gustaría escucharlo a ustedes para ver cómo les fue en la lectura de esta semana, en esas cortas 20 páginas que, si se dan cuenta, de verdad se van volando. Creo que no lleva más de 10 minutos la lectura de esas 20 páginas. Y bueno, les escucho, a ver qué tal.
No, bueno, yo, o sea, eso es lo que comenté antes, pues, que me reconcilié con Tanizaki, pero también, claro, encontré en él como unas contradicciones en lo que hablaba al principio del brillo de los cubiertos y no sé qué, no sé cuánto, versus el brillo del Buda dorado, ¿no? O sea, para él es hermosísimo el brillo del Buda dorado, pero no el brillo de unos cubiertos lustrados. O sea, que al final yo veo la misma belleza desde, claro, la interpretación de él y el minimalismo oriental y tal, no sé qué, o sea, me parece espectacular, ¿no? Pero sí te cuento que estuve buscando referencias porque no sé diferenciar entre el kabuki y el no. He visto vainas de kabuki, pero no de no. Entonces, me encantaría ver algo, o sea, si tienes alguna referencia o algo que lo envías al grupo para verlo, ¿no? Pero la narrativa dio un hueco de 360 grados para mi gusto, ¿no? O sea, dejó de comparar y se ahondó Mira, en la belleza de eso, En del YouTube, teatro y los vestuarios y el brillo de la luz en los vestuarios y en las caras, que no necesitaba más nada de iluminación artificial, ¿no? en Y me YouTube, encantó esa narrativa de las manos que está en una parte. sí, la narrativa de las manos es hermosa. De él cómo se contemplaba las manos Es mientras le bellísimo. contemplaba las manos al actor, por la delicadeza y la sutileza Es espectacular. de las manos del actor haciendo de mujer, porque en ese teatro los hombres tienen una tradición familiar además, donde todos son actores que interpretan personajes femeninos en el teatro, ¿no? Imagínense ustedes eso, ¿no? Es una tradición, es como un taller de flamencos, un taller flamenco la vaina, ¿no? De actores de kabuki. Este, en YouTube está el montaje completo de El Edipo Rey que hizo la directora norteamericana Julie Taymor, que es la misma que ha hecho Across the Universe, eh, y tiene un par más de películas que son medio musicales. Este, y ese Edipo Rey de Julie Taymor está hecho en teatro kabuki. O sea que es súper interesante de verlo porque Taymor ahí se apadrina el teatro kabuki para hacer como un Edipo Rey que es de tradición griega, en medio de un contexto absolutamente japonés. Y es bellísimo. E incluso creo que Taymor hace una buena composición de iluminación en el escenario para esa obra, apelando justamente un poco a las penumbras, ¿no? Quizás no de la manera tan minimalista como nosotros hemos empezado a conversarla acá, pero sí de una manera bastante puntual con relación a los tonos de luz, siempre tonos quizás fríos, tildando hacia los amarillos, y los espacios de alguna forma iluminados con cierta idea de penumbra, ¿no? Taymor es una gran directora, así que es un montaje que vale la pena ver porque está ahí en YouTube. Y bueno, es una de esas mujeres directoras que están antes del feminismo, digamos, antes de que el feminismo fuese como una vaina súper conversada en estos días. Edipo Rey de Kabuki. ¿Cómo lo busco? Edipo Rey, busca Edipo Rey por Julie Taymor. Oedipus Rex. Ok. Bueno, la idea de esto que comentabas que hacía referencia sobre las manos, yo no sé si Pedro, por ejemplo, se dio cuenta de que es algo que uno podría asumir con cierto detalle dentro de lo que vimos en el otro taller que tiene que ver con Robert Bresson, ¿sabes? Con las manos. La forma como un director se apropia también de una herramienta física, de una parte del cuerpo de un actor para reflejar cierta poesía y para generar y para hablar de ciertas emociones o de ciertas sensaciones dentro de una película. No sé si a ti te hace más eso que dice Tanizaki sobre las manos,
en el teatro con esas manos de Robert Bresson. Bueno, no me hizo match, ahora que lo dices sí me hizo match. Sé como la relación. Pero yo te voy a ser honesto, ayer me cayó mal Tanizaki. Me cayó mal. Porque Este, hubo algo que leí de él que no sé si yo puse mis propios prejuicios ante eso, pero cuando se puso a hablar de la mujer japonesa y empezó a hablar de cómo ella antes no la dejaban salir de su casa y tenía que vivir en la oscuridad, me recordó a las mujeres afganas, medio arrechera, porque sentí que el tipo estaba de alguna manera defendiendo eso. Y, y no sé, lo pensé en todo esto, como, o sea, no sé si el tipo estaba defendiendo una especie de misoginia antigua japonesa, pero era como obligar a la mujer a vivir en las sombras y al mismo tiempo entonces apreciar de que eso también es hermoso. Es que, ok, puede haber una hermosura ahí, pero, o sea, es un te estás violando un derecho de todo un género, no me acuerdo, deja de defenderlo. Entonces me dio un poco de arrechera en eso, pero la parte del kabuki, del no, sí me gustó mucho. No lo había relacionado con lo del Bresson, pero sí me llamó mucho la atención, me pareció una imagen muy poderosa, la del hombre con la máscara, la de los actores con la máscara, y la falta de luz, que entonces hace que el detalle se vea más en las manos, que se vea más delicado, que incluso se vea como una belleza única en el hombre japonés. Este, eso me pareció muy interesante, pero me perdió el pana con eso de las mujeres en la sombra. alguien más piensa que Tanizaki tiene medio una postura medio misógina. Ajá, Carito. Ajá, te vi la cara. De misoginia está lleno el mundo, pues. El tema con esto es que pues, son culturas de las mujeres, o sea, no, no, no son nada, no son nadie, no son mujeres ni siquiera hasta que se casan con un hombre, ¿no? Y ahí, bueno, ya son mujeres de aquel hombre. A mí, o sea, lo leía desde la perspectiva de alguien que, pues ese no es su tema. O sea, el de los derechos humanos o el de cuestionarse este, la postura de la mujer o el rol de la mujer, ¿no? Entonces, lo leí como con ese desapego, sí, no sé más del tipo y no sé cuál es su postura en eso, pero a mí, o sea, obviamente me parece como algo histórico que ellos relacionan como con arte y belleza, pero que tiene un trasfondo muy oscuro y yo, o sea, lo veo como eso, como histórico, como que eso, sí, de hecho él dice, sigue pasando en algunos lugares, no recuerdo bien cómo dice ahí, que por ejemplo en tal lugar todavía puedes ver de representación de la belleza de la mujer, ¿no? Y puede que haya cambiado alguna de esa representación o estereotipo de belleza femenino, pero igual, a pesar de que ahora se ve diferente, la opresión sigue de alguna u otra manera. Entonces es como, eh, o sea, pues ahí tema político es como otro espejo y como que no ha cambiado absolutamente nada, pero lo entiendo desde donde él lo dice y de hecho me parecía como bastante interesante, que es información uno podría pensar, coño, sí, o sea, eso pasó, pero no lo sabía, yo no conocía esos datos, no sabía que eso también era parte de esa, y me pareció interesante porque son argumentos que a mí me llegan como decir, mira como cada cultura, pues, de alguna u otra manera trataba de ocultar a la mujer. O sea, que ellas y que, cuando dice que ellas evitaban salir, o sea, salen, ¿cómo es? Como acurrucadas para no ser vistas, o sea, por el miedo de que alguien las vea, ¿no? Y lo comentas así como, sí, para que nadie las vea, pues les da miedo. Y por eso es normal que ellas salieran así. Y yo pienso como, maldita sea, o sea, tú sabes lo que es caminar acurrucada y que tú, para que nadie note que tú estás allí o que tú puedes, no, pero es,
es interesante ¿Has visto, saber esa información. has visto la película o has leído el cómic, que es un cómic persa, que se llama Persépolis? No, Ok. Te voy, bueno, seguramente te mando el enlace a Persépolis. Es un cómic y hay una película. Tanto cómic como película son una delicia. Y el cómic y bueno, la historia en general de Persépolis es la de una mujer persa que tiene que salir con el yihad a la calle, pero ella está en la frontera antes de que llegue la cultura musulmana a abrazarse al gobierno como religión. Porque en los años 70, por ejemplo, Afganistán era una ciudad capital importante de economía en el mundo. Y fue en los años 70 que una guerra religiosa vino a implantar esta suerte de, bueno, de arbitrariedad musulmana extrema, ¿no? Eh, y hay una cosa que a mí me parece interesante que tiene que ver con una postura absolutamente, sí política, pero política dentro de lo religioso, ¿no? Eh, Como que un poquito se dan la mano eso. Pero por ejemplo, cuando yo leo a Tanizaki, yo en Tanizaki no veo, eh, yo veo más bien que hay como una apuntación directa a una forma como la mujer se comportaba en el pasado. Incluso la descripción que hace es de frialdad y hay cierta frialdad en su forma de escribir, pero yo no siento que haya, no hay, que haya algo más allá de eso, de esa yo siento tonalidad. que esa frialdad tiene que ver con lo normalizado que es Exactamente, para él. exactamente. Y yo no lo veo desde un punto de, o sea, lo leí tal cual como, Pero ¿te parece pues, que esa conducta de lo femenino llega o está ligada de alguna forma a algo religioso, político o forma parte de una circunstancia absolutamente social? o sea, si ponemos como cada una de las culturas, sobre todo la cultura japonesa, bueno, ahorita que mencionábamos, pues, los musulmanes, o sea, como que, y pues oiga, desde la religión, voy a empezar a toser, ¿no? Eso es lo que yo digo, que yo no sé si yo estaba poniendo mis propias creencias y mis propias visiones de hombre del siglo XXI dentro de la visión de Tanizaki, y eso hacía que yo perdiera un poco la poesía de lo que quería decir, pero Fíjense que hay algo interesante. Tanizaki nació en el año 1886. O sea que Tanizaki vivió el final de un siglo y el inicio de otro en su media frontera, ¿no? Tanizaki cuando entró al siglo XX, en 1900, ya tenía 20 años, o sea que él venía de alguna forma educado con una tradición profundamente japonesa de una época muy importante para los japoneses, porque es una época de esplendor social, que se iba a extender hasta el siglo XX, pero que desafortunadamente se vio cohibida y destrozada por una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay una vaina importante. Fíjense ustedes que después los japoneses se metieron, pana, un meteoro en el alma y están ahorita que sí en el futuro. Seguramente uno va a Tokio en este siglo XXI y estás en el siglo XXII, ¿no? Porque los japoneses siempre han estado en Marte. Incluso, bueno, estamos leyendo a Tanizaki y vemos que, exacto, observar la sombra como un elemento estético, cuando normalmente estamos acostumbrados a entender la sombra como algo negativo, pues véanse ustedes desde ahí dónde está la visión realmente libre de Tanizaki, ¿no? Con relación a eso. ¿Qué tienes en tus manos, Carito? Las mil y una noches. Ah, qué belleza, ok. Oye, pero ese Tú le, las mil y tú, una noche tuyo es flaquito.
Me supongo que son varios, pero yo tengo o sea, mira, yo me Mira la metí más o mía, menos mira la donde es mía. la última. Esta es mi edición de las mil y una noches. Y mira el grueso de la vaina. Creo que son varios, de hecho, no me llegué a leer, y la letra es grande, o sea, Mira sí, la sí se ve letra de esta vaina. como uno de... Es como un ácaro en tu cama la letra de esta vaina. Esa vaina sí, no. Parece una Biblia esta vaina. Bueno, cuéntame de las mil y una noches. El caso es que lo saqué y me acordé porque Pedro diciendo todo esto, dice, ¿tú quieres leer misoginia normalizada, cosificación, sexualización? Y, o sea, yo no me la terminé de leer porque entendiendo de dónde viene, cómo se fue escrito, o sea, es como, hermana, o sea, es obvio que aquí lo vas a conseguir. Pero de verdad hay cosas que yo digo, ay, no puedo, yo no puedo leer esto, no puedo, ¿no? Entonces, yo a la pregunta que hacías, Dani, o sea, sí me parece que es religioso, que tiene que ver con la religión, con el momento, o sea, como todo es político al final. Y bueno, nada, es que sí se comportaban las mujeres y ellas, o sea, es como, es la educación que recibían y no o no cumplir ese rol, pues los Ajá. marginaba automáticamente más de lo que estaban. Miren, Entonces era como, les, esto ten- es lo que tienes que hacer. les tengo una Y pregunta. ya. Les tengo una pregunta un poco para indagar un poquito más en el tema. ¿Cuál creen ustedes que es el rol de la mujer, según lo que comenta Tanizaki, en esa sociedad, dentro de ese núcleo familiar? ¿Cuál es el rol de lo femenino? Ah, de la mujer o de lo femenino. O sea, Bueno, sí. porque, Bueno, porque la mujer meramente reproductivo, ¿sabes? Como que, bueno, ellas son las que cargan la semilla adentro, ¿no? Pero de resto tápenlas y son un florero. Pero no, pero eso se parece más a la cultura árabe que a la japonesa. no, él le da una belleza misteriosa a la mujer ahí. Él casi que era como una protectora espiritual de la casa, por eso es que no se mostraba, por eso es que no se veía. A mí me parece algo muy interesante que leí en esa parte fue cuando él dice que las mujeres aquí en Occidente se normaliza la belleza del mostrar, de la luz, ¿no? Del mostrar de más. Él decía así, que era de mostrar de más. Y tú te das cuenta, especialmente hoy en día, y es verdad, ahorita hoy me puse a ver un video de reggaetón y son todas las mujeres casi que desnudas. O sea, el desnudo ahorita es lo normal. Ahora Y yo, él, haz el siguiente ejercicio. Vamos a proyectarnos 20 años en el futuro. ¿Ok? ajá, 20 años en el futuro, que es 2040, ¿no? ujú, Sigue reggaetón, sigue existiendo el reggaetón en el futuro. ajá, Ahora los videoclips los ves a través del 5G por tu mismo iris, ¿no? Ya no tienes teléfono celular, ahora estás viéndolo todo, eres como un cyborg, ¿me entiendes? exacto. Y ha salido, por supuesto, un nuevo artista puertorriqueño con un temazo de la época, ¿me entiendes? Y ves el videoclip del pana, ¿no? Ajá. Y las mujeres en el videoclip están absoluta y completamente desnudas. ¿Cómo es esa sociedad? ¿Cómo es el rol de lo femenino en esa sociedad donde ahora las vallas publicitarias, las mujeres están desnudas? Y esa desnudez, pues bueno, la ves en todas partes, ¿no? El rol de la mujer ahí sería de mero entretenimiento, de entretenimiento, de, Los hombres también están desnudos, ojo. Los dos están desnudos. ok, de hedonismo puro, de placer puro, de dejarse llevar por el instinto, ¿sabes? No hay ningún misterio, todo está mostrado, todo está al aire, todo está ahí puesto, ¿Te ¿sabes? parece, te parece que los japoneses es poco instintivo? Bueno, parte de la cultura japonesa es la autodisciplina, el Ajá, control del instinto. El exacto. samurái es un hombre que controla sus instintos. Entonces, en ese rol, tal vez ahí la mujer es como el centro de la energía de una casa, ¿no? De la casa del espíritu, o sea, de la casa. Entonces,
hay un rol diferente, ya no es de dejarse llevar por el impulso inicial, sino es un resguardo de eso, Mira una tú qué disciplina. interesante. Mira tú qué interesante, porque eso que dices de que la mujer es la energía esencial de la casa, uno lo puede extrapolar a cualquier condición, lo puedes extrapolar a una situación metafórica como lo es desde la condición de lo femenino real dentro de una sociedad, pero también puedes metaforizar en torno a ello. Cuéntame tú llegaste a ver porno japonés, el porno, el J-porn, películas, digamos, de terror, películas de terror japonesas, el terror japonés, asiático, coreano, por lo general, sus historias están narradas en base a una presencia femenina del más allá que tiene estimulada y arropada por completo una casa, ¿no? Que tiene una maldición puesta. Así funciona el aro, así funciona la maldición, así funciona el fotógrafo, así funciona lo espectral en el cine de terror japonés. Y fíjate tú que es espectral porque tiene unas condiciones de suspenso, porque lo ubicas desde el terreno del más allá, pero que no deja de ser espectral dentro de una condición real, desde lo que estamos discutiendo, que tiene que ver justamente con el rol de la mujer, ¿no? Tiene una condición espectral, una cosa parece ser que funciona tanto en un nivel real, cultural, como en un nivel popular, artístico, cinematográfico, como en este caso. Hay Este, como un respeto, hay un respeto espiritual hacia el rol de la mujer en la cultura japonesa. O sea, Posiblemente, pero uno podría pensar exactamente lo mismo en los musulmanes, y quiero hablar de los musulmanes ya con relación a los extremistas, los islamitas y toda esta gente, pero la gran verdad es que ellos no, ellos todo lo que consideran un irrespeto va para la fosa, ¿no? No hay posibilidad de perdón, que es algo absolutamente cristiano, ¿no? El cristianismo es el que perdona, mientras que los islamitas locos son castigan. radicales, castigan, ¿no? Y castigan con Ujú. la muerte, o sea, castigan con muertes horribles, espantosas, genuinamente grotescas, son unos bárbaros, ¿no? En este sentido. Mientras que los japoneses más bien son honorarios, ¿sabes? Los luchadores japoneses se suicidaban para rendir honor a la batalla y no para caer prisionero en manos de un loco, ¿no? Mientras que, exacto, es un kamikaze. Mientras que el guerrero, aunque eso no le quita que el guerrero occidental sea medio suicida, ¿no? Cualquier persona que vaya a una guerra, bueno, tú ves esos casos de miles y miles de casos de norteamericanos que se alistan en la guerra o que se ven obligados y esa gente termina loca, suicidándose y con serios problemas psicológicos el resto de sus vidas, ¿no? Es una gente que queda absolutamente contaminada por una situación de una violencia tan descabellada que tienen que pasar toda su vida en terapia, porque no pueden lidiar con el horror de la guerra, ¿no? Pensar en una película, por ejemplo, como Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola, que es una maravilla y que un poco nos habla de esa guerra occidental, de cómo se ve. Pero si uno, que por ejemplo, quiere ver la guerra japonesa, podemos pensar en Kurosawa y en su maravillosa película Trono de Sangre, que Trono de Sangre es una adaptación de Macbeth de William Shakespeare, ¿no? Macbeth. Sí. Y es una belleza de película, o sea, es increíble. Está filmada con mucho amor y además tiene escenas, bueno, casi todo, no, en realidad toda la película está filmada con el registro actoral del teatro no. Entonces por eso es tan particular y especial ver cómo la actriz que interpreta a la Lady Macbeth de este caso se mueve. Esa mujer se mueve con los pasitos tan pegados del vestido que pareciese que estuviese levitando. Y eso le da una característica absolutamente espectral, ¿saben? Eso es impresionante y es algo que Kurosawa rescata brillantemente en esa escena, por ejemplo, que tiene Macbeth con Lady Macbeth, que se están lavando las manos porque acaban de matar a Duncan, ¿no? Que ella regresa de la habitación de Duncan diciéndole que ya mis manos están tan mojadas de sangre como las tuyas, vámonos de acá y vamos a terminar con el plan.
En el caso de Kurosawa es una vaina que la tipa Lady Macbeth parece que viniese pana de eso, de una espectralidad absoluta, de caverna. Y uno ve el espacio abierto, el espacio cerrado pero inmenso, donde se desarrollan las escenas y tienen estas condiciones de espacios que son realmente solitarios, ¿no? Que son espacios que además tienen el brillo del papel, del que también habla Tanizaki en el ensayo, ese papel que brilla con una fortaleza tal que en la oscuridad se ve el brillo del papel. Y bueno, en Kurosawa ese brillo está en estos espacios tomados a veces de repente en las penumbras o en las tinieblas, que no están absolutamente iluminados con el bombillo al que Tanizaki fervientemente habla de 100 watts, ¿no? Ese bombillo terrible de 100 watts que lo ilumina todo y que le quita el encanto, vuelve los espacios absolutamente horribles y terribles. A mí me hace pensar esto, por ejemplo, en las capacidades que pueden tener ustedes a la hora de seguir pensando en este trabajo, justamente de encontrarle esa belleza y esa productividad a lo que están desarrollando, ¿no? Y verlo a veces con una mirada distinta. Fíjense cuánto nos ha costado, eh, digo cuánto nos ha costado, aunque no es una realidad, pero sí nos ha tomado discusiones sabrosas con relación a la visión asiática del occidental, y cómo a veces chocamos con ideas o con planteamientos que no forman parte de nuestra propia cultura. Y yo siento que uno a veces tiene que asumir esa libertad no condicionante social de ver el trabajo y desarrollar el trabajo con la visión abierta de los dos lados, sin ser un negacionista. Porque eso creo que no ayuda a crecer la amplitud de lo que se está desarrollando. Uno tiene que abrir los ojos, y fíjense ustedes que abrir los ojos se trata simplemente de contemplar un punto de luz, ¿no? Es una cosa que de alguna manera tiene una correspondencia tan absoluta entre lo que dice Bachelard con la llama de una vela y lo que dice Tanizaki, por ejemplo, con los espacios Tokonoma. Entonces, poner atención sobre las cosas que no nos gustan y buscar la belleza dentro de cosas que nos pueden parecer a primera vista incorrectas o que no estamos de acuerdo con ellas. El proceso de lo creativo te invita a que uno amplíe ese rango de percepción sobre el todo, ¿no? Eso de alguna forma también creo que no nos limita a la hora de desarrollar creativamente cualquier cosa que nos propongamos, incluso hasta una discusión, una conversación, ¿no? Porque somos capaces, pues bueno, de intentar poner y de sopesar las palabras del otro, las ideas del otro, el pensamiento del otro. Terrible es cuando nos encontramos con una cultura religiosa tan afincada como los musulmanes talibanes, donde no hay la noción de respeto de cultura, ¿no? O es Bueno, es muy en los limitada. musulmanes existe. En la visión musulmana, que tal vez es lo que no tiene la visión japonesa, existe una gran inseguridad. Sí, De ahí viene toda la violencia. O sea, ellos, ¿por qué matar a la persona que piense diferente en ti? Simplemente porque te da miedo lo que sea que puede decir que contradiga lo que tú digas. Entonces, exacto. es la raíz de donde vienen tus creencias y tus prácticas. De ellos Exactamente. viene la inseguridad. Del Japón, no sé dónde puede venir, del misticismo, de la disciplina, del honor. Entonces, fíjense, en todo caso, hay una cosa muy interesante que tiene que ver con la puntualización de cosas tan elementales como lo es el color de algo que brilla en la noche, o de que algo es capaz de brillar en la noche, que es una imagen fabulosa para pensarla desde todo punto de vista creativo, ¿no? Desde el punto de vista creativo de las palabras, de cuáles son las palabras que nosotros pudiésemos pensar que sonoramente pueden brillar en la noche, de los colores que nosotros a través de su brillo en cierta oscuridad podamos descifrarlos y entender que están generando
una codificación distinta del elemento que es y transformándose y complementándose en otra cosa en el espacio, como puede ser el caso del tokonoma, o de esas penumbras que se generan en el mismo escenario teatral diseñado para el kabuki o para el teatro no. Yo creo que esas son imágenes absolutamente poderosas para, para tenerlas en cuenta y prestarle atención en el proceso de lo creativo, ¿no? Y en las cosas que vienen haciendo. Dime, Carito. Dani, mencionaste la frase que él dice creo que es en el toconoma, que cuando entra la claridad o entra algo de luz, pareciera que esa luz está como perdida o Sí, extraviada entre la oscuridad. sí. Sí, eso a mí me encanta. Eso a mí me encanta porque eso puede abrir la posibilidad absoluta. Piensen, por ejemplo, yo pienso mucho en la idea que tiene David Lynch de la idea en sí misma, ¿no? Lynch dice de la idea que la idea es como un código genético que viene con toda la información, con el color, con la textura, con las palabras, y lo único que uno tiene que hacer es comprometerse con esa idea y estudiarla. Y para Lynch, el estudio de la idea tiene mucho que ver con lo que plantea Bachelard con la ensoñación. Entonces, en la medida que uno sueña con la idea o va generando imágenes con la idea, se va desatando una realidad que tiene que ver con la poética de su color, con la poética de sus formas, con la poética del espacio que está habitando ese elemento o esa persona dentro de un cuarto. Y a veces estas cosas vienen justamente como esta luz que entra de una manera bastante juguetona por una rendija del espacio, ¿no? Generando una nueva luz. Eso Lynch llama que eso puede ser un error fantástico, porque eso lo que está es componiendo eh, estéticamente aún más la obra, ¿no? Eh, entonces, apuntar, por ejemplo, cosas sobre elementos que salen de la nada, es donde está el origen de eso, de una luz en un espacio, eh, un toconoma, por ejemplo, o de una penumbra o de una sombra en un escenario kabuki o un escenario no, eh, que no tiene nada que ver con algo que él está constantemente criticando una vez más con el tema del occidental, con ese resplandor brillante de las producciones occidentales, cargadas de mucha luz matando todo, ¿no? Marchitando todo. Este, es como la luz necesaria, quizás. Él plan- plantea eso como una luz necesaria. Lo cual también, si uno de alguna manera se deja llevar por Bachelard también nos habla acerca de una luz necesaria, ¿no? O sea, no, Bachelard no habla acerca de un poder de la luz, ni habla de dejarse llevar por completo por la luz, todo lo contrario, ¿no? Habla es de generar una comunicación, un diálogo con la luz, de una forma que es muy interesante en Tanizaki porque es exactamente lo mismo, pero con la sombra, ¿no? Generar una relación directa de comunicación con la sombra en una situación además contemplativa, que puede verse como una meditación o puede verse como un juego, ¿no? Puede verse con el simple acto de observar. Eh, y es algo muy arrecho porque el tema de la observación, o sea, yo cada vez que escucho a un artista o cada vez que leo algo que tiene que ver con el hecho de filosófico del arte, la observación es fundamental. O sea, no hay creatividad sin observación. No existe creatividad sin observación. Sin observación externa y sin observación interna, ¿no? Que eso está muy interesante porque uno podría incluso hacer justamente la balanza entre lo que consideramos si la luz está en la interna o no, o está en la externa, ¿no? Porque no todo el mundo es igual también. Y eso es lo interesante, ¿no? Lo que tiene que ver además con el desarrollar una idea de lo que uno es a través de un lenguaje muy personal. ¿Qué más? ¿Qué más hubo en Tanizaki?
A ver, ¿alguien más tiene algo que apuntar sobre estas páginas? ¿Vas a hablar, Andrés? Ah, no, ahorita no iba porque la semana se me medio enredó un poquito mucho y realmente no tuve chance así como de leer completo o leer bien lo de esta semana. Entonces, y bueno, además tuve el problema este con el wifi todavía anda así como lento ahorita, pero me llamó la atención que, o sea, llegué a escuchar la parte de buscar la belleza dentro de aquello con lo cual estamos en desacuerdo. Y bueno, me pareció como muy bonito, o sea, me pareció súper lindo. Mm. Además me llamó la atención porque venía a hablar más temprano, o sea, venía, la semana pasada hubo como una reunión con unos amigos que la verdad la pasé como aburrido porque sentía así como que no era lo mío, pero para ellos sí era lo suyo, entonces como que también me hizo... Creo que se quedó pegado Andrés. ¿Ustedes están aquí? ¿Siguen conmigo? ¿O me Yo quedé aquí pegado estoy. yo? Ah, ok. Pensé que se me había ido el internet a mí. Bueno, a mí personalmente hubo algo que me llama mucho la atención, que creo que tiene que ver con todo lo que está haciendo Tanizaki con mi historia, que es que yo en mi historia trato mucho cosas que no se dicen. Por ejemplo, ahorita escribí una escena donde Arturo y la esposa se pueden hablar después de un evento que ya vas a ver. Y me llama la atención que yo lo puse, estás escribiendo, que hay demasiadas cosas que no se están diciendo esos dos personajes. O sea, lo que se dicen es solamente una pequeña fracción de lo que realmente se quieren decir o lo que realmente están pensando. Entonces, como estoy jugando tanto con eso, esa puede ser la sombra de lo que está pasando con cada uno de los personajes. Y sabiéndolo como lo que ve el Tanizaki, es como ese teatro en el que no se ve todo lo que tiene el actor o lo que es, sino pequeños detalles, pequeñas cosas, pero la mayoría no se ve, está en la sombra. Lo relacioné al momento en el que estaba escribiendo esa escena. Mm. Qué divertido eso. Bueno, eso me encanta. Eso está chévere. Porque eso puede remarcar aún más el misterio de algo, ¿sabes? Y en un caso de historias como las tuyas, que están metido con un género tan complicado, menos información siempre va a ser mejor. Mientras más las cosas se mantengan en la penumbra y pertenezcan a la penumbra y no tengan por qué ser además aclarado el misterio de la penumbra, este, sino que la vaina sea misteriosa porque viene de la penumbra y ya después que quede el otro averiguar cuál es ese misterio, ¿sabes? Darse la tarea del detective. ¿Qué es lo que está pasando acá? Ghostbusters. Tararán, tan, taran. ¿Sabes? En la medida de eso, pues bueno, uno se lanza. Entonces, nada, me encanta eso que estás proponiendo y creo que ese es el camino, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso también en la manera como podría estar viendo esa condición Miguel en la escultura, por ejemplo. Eh, yo, por ejemplo, pienso que esas esculturas, eh, claro, metido ahorita con el pedo justamente de Tanizaki, cómo es la sombra de una escultura de un cuerpo masculino, ¿no? Unido al cuerpo femenino. ¿Qué genera esa sombra, no? Eh, Creo que ahorita hay mucho arte, y lo estoy pensando ahorita, que yo he visto, por ejemplo, hoy en día, a veces uno se encuentra como imágenes constantes en Instagram. Bueno, yo sigo muchos museos en el mundo, y se cura mucho en el mundo, en los museos, estas obras que generan nuevas formas en las paredes, que tienen estos elementos puestos en un cierto caos, y resulta que la luz unifica ese caos y en la pared la sombra hace una representación figurativa de lo que es el caos de esa descomposición o de esa fragmentación física de un objeto, que es muy interesante si uno lo visualiza en el arte cinético, ¿no? Cómo el caos funciona para generar
una suerte de error visual, ¿no? De cómo el ojo lee el color, por lo menos el cinetismo visto desde Cruz 10, ¿no? Que en Cruz 10 era muy importante la idea del color, y cómo el color afectaba el ojo, o sea, cómo el color era capaz de generar una incomodidad visual, eh, que se convierte además en un elemento mágico, ¿no? Pienso en hay cosas maravillosas en Cruz 10, ¿no? Eh, que creo que Soto, por ejemplo, con la esfera, intentó simbolizar esa búsqueda artística de Cruz 10, que Cruz 10 tenía como esta utopía de generar una masa de color, ¿saben? De que una nube de color se apareciera en un espacio y uno no viese el artefacto técnico capaz de generar esa nube de color, ¿no? Pero imagínate tú que de repente estés en tu casa y tú estés dentro de una nube de color eh, púrpura, o dentro de una nube de color roja, o dentro de una nube de color verde, ¿no? Y es algo que lo puedes prender y lo puedes apagar. Bueno, un poco la esfera de Caracas genera esa ilusión de una nube de color naranja, ¿no? Este, hay una correspondencia ahí entre Soto y Cruz 10 que es muy bonita. Hablando de correspondencia, si a ustedes les interesa el cine, eh, hay una cuenta de documentales que están haciendo ahorita una convocatoria para generar correspondencias audiovisuales entre artistas de cine. Entonces hay una bonita oportunidad ahí para meterse en el mundo del audiovisual experimental, de la correspondencia. Hay unas correspondencias famosísimas que son una belleza entre Jonas Mekas y un cineasta español llamado José Luis Guerin. Jonas Mekas es un tipo que vivió y fue testigo histórico de toda la vida del cine underground norteamericano. Fue amigo de Andy Warhol. Y tenía como una obsesión de grabar todo. El tipo iba por la calle y grababa todo. Iba para la fiesta, grababa todo. Se despertaba y lo grababa. Almorzaba y lo grababa. Cenaba y lo grababa. O sea, estaba enloquecido por grabar todo. Dejó infinitas horas de grabación en Super 8, en VHS, en todos los formatos que se puedan imaginar de su vida. Básicamente dejó registrada su vida. O sea que podríamos ver por lo menos unos 40 años en la vida de Jonas Mekas fácil en un cine. Sentarse a ver la vida de otro hombre, ¿no? 40 años. Eso sí está loco. Eso sí está volado. Jonas Mekas está en otro lado. Entonces, bueno, ok, vamos a ver. Tengo una idea con relación a lo que quiero que hagamos hoy y que tiene que ver justamente con Tanizaki. Andrés se fue y no volvió. De que se quedó pegado, se quedó pegado. Pero se quedó pegadísimo. Pobre Andrés, ¿vale? Además se quedó como con cara lánguida. Está aquí, está aquí. Nos anda escuchando, pero se quedó pegado, pues. Ok. Bueno, fíjense la idea que yo tengo. Yo creo que es momento de ir haciendo una observación objetiva sobre el trabajo que se está realizando. Y la única manera de que nosotros podamos desprendernos del trabajo que estamos haciendo y observarlo con cierta objetividad es generar un pensamiento crítico entre otra persona. Que haya una discusión, que haya comunicación entre lo que uno está haciendo y una persona completamente ajena o externa al trabajo. Entonces, a mí me gustaría que ustedes generaran una discusión entre parejas. Yo quiero que en la media hora hacia las 8 de la noche, en una media hora, sí, porque son las 7:30, por ejemplo, no sé, Carito vea las fotos de Miguel que está haciendo con las esculturas
y Miguel vea las fotos de las viñetas que ha hecho Carito. Y discutan y conversen y bueno, y digan todo lo que tengan que decir. Si no les gusta, si es una mierda, si es muy hermoso, si les falta algo, si sienten que no entienden algo, si sienten que, o sea, todo lo que les pase por la cabeza de lo que vean del otro, se lo van a hacer ver, ¿no? Y lo van a discutir y lo van a conversar. Y si el otro tiene una pregunta sobre por qué carajo pusiste esta raya acá o qué significa este rulo, pues el otro tenga posibilidad también de pensar que quizás eso está ahí por una razón o que realmente es algo que está estorbando y no lo sabes, ¿no? Entonces tener esa amplitud de comunicación frente al otro. Somos en este momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, nos falta alguien para hacer parejas completas, pero no importa porque podemos hacer tríos igual. Puede ser, bueno, esa es una pareja como, voy a poner a los dos artistas plásticos que tengo aquí juntos, entre Carito y Miguel, que además me parece que está interesante lo que tengan que decirse el uno del otro. Y metamos en esa conversación entre Carito y Miguel a Elisa Castillo. Quiero que hagan esto por WhatsApp, ¿ok? Quiero que lo hagan por WhatsApp para que no sea para ustedes un tormento mandar fotos por acá por la computadora, etcétera, sino que le pueden mandar esto en privado a la otra persona por WhatsApp y le toman una foto al trabajo y se lo mandan por WhatsApp y van discutiendo por ahí, se pueden pasar notas de voz, pueden hacer lo que quieran. Van a estar en eso media hora. Entonces tenemos a Miguel, a Carito y a Elisa. Pedro con Raquel y Valentina con Andrés. Exacto. ¿Está clarísimo? Quizá. Vale. Trabajamos por WhatsApp. Trabajen por WhatsApp, sí. Nos vemos en media Ok. hora, pues. Dale, cool. Sí, sí. Sí.